Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien y que sigan animados en este caminar de formación en la fe para ser unos discípulos bien entregados, animados. Eso es lo que necesitamos, discípulos de Jesús que se entreguen y que lo sigan con todo lo que son. Y para eso es necesario también comprender nuestras realidades de fe. Hemos visto cómo por medio de todo lo que hemos ido compartiendo podemos comprender más a profundidad estos conceptos de revelación y de fe que siempre han estado presentes de alguna manera en las predicaciones, o no de una manera explícita, pero siempre vamos comprendiendo cómo la revelación y la fe son el fundamento de todo esto que hemos ido aprendiendo en nuestro caminar discipular. Entonces, hemos ido analizando cómo desde el pueblo de Israel hay un Dios que se quiere dar a conocer, un Dios que se quiere dar a conocer a un pueblo, un Dios que siempre ha estado presente, que acompaña, que se manifiesta por medio de los profetas, que quiere hacer su voluntad en el pueblo, de una manera libre y por amor a la humanidad. En el Antiguo Testamento, eh, pues tuvo algunos medios para poder revelarse, profetas, teofanías, acontecimientos. Todo esto para que dirigiéramos nuestra mirada a ese gran acontecimiento que fue la encarnación, en donde es el mismo Dios que se abaja, se anonada y se hace presente en nuestra realidad, en nuestro tiempo. Y por medio de un lenguaje humano se da a conocer. Es el Hijo que viene y se encarna. Es el Verbo que se hace hombre y quiere mostrarnos y darnos a conocer la intimidad del Padre. ¿Quién es el Padre? Todo lo que sabemos del Padre lo conocemos porque hemos visto al Hijo encarnado por medio de la persona de Jesucristo. Quien me ha visto a mí, ha visto el Padre, dice Jesús. Y eso es lo que se hace visible en la encarnación. Entonces Jesús, por medio de sus prédicas, de sus enseñanzas, de sus parábolas, de su mismo obrar, nos quiere mostrar al Padre. Todo lo que hace Jesús, toda la vida de Jesús, es un constante mostrarnos al Padre. Eso es lo que Él viene a hacer acá. Y entonces, todo esto que Él hace y dice fue escuchado directamente por los apóstoles. Y entonces todo lo que hemos recibido y en lo cual se fundamenta nuestra fe, lo hemos recibido por medio de los apóstoles. Son ellos quienes escriben y son ellos quienes van al mundo entero a predicar y a enseñar eso que han recibido del mismo Jesús. Por eso decíamos que los apóstoles son columnas fundamentales de nuestra fe. Entonces, siguiendo en esta línea, vamos avanzando en la historia también, porque después de los apóstoles, pues también hay personajes muy importantes que siguen reafirmando todo esto que los apóstoles nos dijeron. Siguen profundizando en aquello que tiene que ver con la revelación y con la fe. ¿Por qué? Porque la historia sigue su camino, porque la iglesia empieza su conformación más sólida, porque también empiezan a haber otro tipo de obstáculos, ¿sí? De tipo intelectual, empiezan a surgir movimientos, inquietudes en la historia, cuestionamientos, a los cuales la iglesia y las personas que quedan a cargo de la iglesia tienen que darle una respuesta. Ya no bastará solo con comunicar el mensaje, ya no bastará solo con el querigma, no, ya hay que dar razón, hay que dar fundamento. Y por eso entonces van a venir unos personajes llamados los padres de la iglesia, quienes van a ser los principales representantes y defensores de ese mensaje que han recibido de los apóstoles. Y por tanto empiezan a profundizar en él y empiezan a reafirmar todo esto que hemos venido diciendo desde la palabra de Dios, desde los libros canónicos, desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Los padres vienen a defenderlo y vienen a dar razones también, a reafirmar como lo acabo de decir. Eso es lo que vamos a decir hoy.
y vamos a ver un poco los padres. Algunos padres no vamos a profundizar mucho, por eso los invito para que nos adentremos también de manera particular a investigar un poco acerca de estos padres de la iglesia, cuál fue su labor. Hoy vamos a hablar un poco de su aporte en el tema de la revelación y de la fe de los padres de la iglesia, algunos acontecimientos también que sucedieron en la Edad Media, porque recordemos que la Edad Media es una edad o un tiempo en la historia en donde la iglesia tiene una gran autoridad. Tiene una gran autoridad, se empieza a estructurar de una mejor manera, se empieza a profundizar, como lo he dicho también, en toda esta doctrina, se empieza a elaborar toda una doctrina alrededor de lo recibido por los apóstoles, ya se empiezan a establecer unos lineamientos acerca de la fe, precisamente porque empiezan a ser cuestionados. Pero entonces, hoy no vamos a abarcar ni a profundizar tanto en la historia ni en el contexto histórico, eh, porque recordemos que en este tiempo también aparecen eh, todos estos pensamientos que son llamados herejías, ¿sí? Que son todos estos cuestionamientos acerca de la fe. Entonces los padres de la iglesia, los padres apologistas, empiezan a defender la fe con todo su entusiasmo y también desde su conocimiento. Por eso se requiere una gran formación académica también, porque se requiere dar fundamento a la fe. Entonces, como lo decía, no vamos a entrar como en detalles del contexto, pero sí vamos a detallar algunos padres de la iglesia, algunos padres apologistas por allí, que nos aporten en este tema de revelación y fe, y vamos a ir viendo cómo se reafirma todo esto que hemos venido hablando y todos estos elementos y temas que hemos ido tocando, los padres lo van a defender y a reafirmar. Entonces vamos a iniciar con uno de los padres que es muy conocido por todos, él es San Ignacio de Antioquía. ¿Qué nos va a decir San Ignacio? ¿Sí? Él nos va a decir lo siguiente, que Cristo, entonces en cuanto a la revelación nos va a hablar de Cristo. Cristo es el Hijo enviado por el Padre para revelarlo. ¿Sí? Lo hemos venido diciendo, ¿no? Entonces se reafirma que Cristo es el Hijo enviado por el Padre. Y nos dirá, en palabras del mismo San Ignacio, hay un solo Dios, el cual se manifestó a sí mismo por medio de Jesucristo, su Hijo, que es palabra suya, que procedió del silencio. Cristo es la boca infalible por la que el Padre nos ha hablado verdaderamente. Miren cómo se empieza a realizar una analogía, una comparación, como ya lo hemos hablado también. Todo lo que decimos de Dios lo hacemos por medio de analogías, ¿sí? Recordemos eso, hay que tenerlo presente. Entonces, cuando hablamos de que Dios se comunica, es porque hacemos la analogía o comparamos ese obrar de Dios con acciones humanas, para poder nosotros comprender cómo obra Dios. Y una analogía que va a ser muy recurrente en esta época es esa eh, denominación de la relación de Dios con el hombre como un diálogo, como un acto comunicativo, como la palabra de Dios. Sí, miren que en las Eucaristías hablamos de la palabra de Dios y nos parece algo muy común, pero ese término palabra de Dios, lo veremos ahora también con Santo Tomás, es un término que se da a ese diálogo que hay constante entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque la manera por medio de la cual nosotros manifestamos lo que somos a los otros es por medio de la palabra y del diálogo. Y eso es lo que viene a hacer Dios a través de Jesús, a comunicarnos lo que Él es. Y lo hace a través de las acciones y de la predicación de Jesús. Por eso Jesús es la palabra del Padre. Es la boca inefable. Por eso decimos que todo lo que conocemos a profundidad de Dios ya ha sido revelado de una manera determinada por Jesús. No habrá otra manera más profunda de conocer a Dios que por medio de Jesús.
Nos dirá entonces San Ignacio de Antioquía, antes de la encarnación el Verbo se había manifestado primeramente en la creación del mundo y después a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Los profetas, discípulos suyos, que lo eran ya en espíritu, le esperaban como su maestro. Miren que volvemos a retomar el tema eh, del cual trataba la última lectura o una de las lecturas que se dejaron, ¿no? Esa relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Siempre los padres también van a hacer esta relación y van a hacer énfasis en la continuidad de ese Dios que se revela en el Antiguo Testamento y que se manifiesta a través de Jesucristo, su Hijo. Todas las manifestaciones del Verbo en la creación y en la historia de Israel se orientan hacia la manifestación definitiva, la de la encarnación. Entonces, como estamos también en un contexto, como lo decía ahora, de herejías, entonces San Ignacio de Antioquía va a invitar a huir de los herejes, a alejarse de esas eh, interpretaciones erróneas que se están haciendo acerca eh, de la enseñanza de los apóstoles. Y los invita más bien a afianzarse en lo que han dicho y predicado los mismos apóstoles y el mismo Jesús. Entonces él nos decía que hay que permanecer inseparables de Jesucristo, Dios, del obispo y de las ordenaciones de los apóstoles. Miren, desde aquí entonces vamos a ir nombrando algunos temas que vamos a profundizar en la próxima sección, porque todo esto va conectado. Mire que desde ya los padres de la iglesia invitan a la gente a no dejarse confundir por todas las ideas que van surgiendo, porque entonces en ese tiempo van a empezar a surgir grupitos, movimientos, personas que empiezan a plantear ideas, muchas veces desde lo que ellos sienten, desde su propia realidad, pero desconectados desde lo que los apóstoles van también enseñando. Entonces, eh, San Ignacio va a invitar a volver a ello, a volver y a permanecer en la enseñanza apostólica que se ha transmitido y que ahora, en ese momento, se hace presente también por medio de los obispos. Es la misma realidad que vivimos en este momento y la importancia allí de la iglesia, de su enseñanza, de su magisterio. Como les decía, estos temas los vamos a profundizar en la próxima sección. Pero entonces, en medio de tantas ideas y de tantos puntos de vista, hay que volver a aquella enseñanza que viene de los apóstoles y que hemos recibido desde el mismo Jesús. Y eso, pues, desde esa parte nos hablaba San Ignacio de Antioquía. En este tiempo, miren que van a aparecer también otras visiones diferentes, como les decía, y una de estas va a ser los gnósticos, va a ser el gnosticismo. Este grupo y este movimiento que surgió, pues hace parte de esto que les estoy nombrando. Esos grupitos que empiezan como a poner su punto de vista y a hacer su propia interpretación. Y ellos pues no ponen en duda la existencia de Dios, ¿sí? Ni siquiera intentan demostrar racionalmente la existencia de ese ser que es supremo. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Que ellos se van a un extremo. ¿Y cuál es ese extremo? Es que ellos van a decir que Dios es muy, demasiado, infinitamente trascendente, inalcanzable, inconcebible. Es decir, nosotros no vamos a ser capaces de llegar a Él. O sea, ¿para qué perdemos el tiempo en querer entender a Dios y en conocer a Dios si no? Si Él es tan grande y tan trascendente que no vamos a ser capaces de llegar a Él. Es decir, este cursito no nos serviría para nada, apague y vámonos, según los gnósticos, ¿no? Según los gnósticos. ¿Por qué? Porque nunca vamos a conocer a Dios. Para ellos es imposible que exista un Dios que se haya revelado. Entonces, para los gnósticos, eh, como este Dios es tan trascendente, pues es imposible que se revele a todos. Pero ellos sí destacan de que sí hay algunas personas que pueden acceder a ellos.
Y estas personas eran unos hombres elegidos. ¿Quiénes? Pues los mismos gnósticos. Es decir, un Dios que se revela a unos pocos, a los gnósticos. Y son estos los que pueden acceder a Dios, no todos. Entonces, esta es la visión del gnosticismo, la cual eh, va a ser corregida también por medio de los padres de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los padres van a seguir defendiendo a ese Dios que se nos revela a todos por medio de Jesús como le hemos venido estudiando. Ahora vamos a hablar un poco de San Juan Crisóstomo, porque él también nos aporta este concepto de revelación, nos habla acerca de este tema. Y era lo siguiente, Dios, aunque se haya revelado, sigue siendo un Dios escondido, incomprensible y trascendente. Es un Dios invisible, inenarrable, inescrutable, inaccesible, incomprensible, incircunscripto. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir de que no podamos conocer a Dios. Esto quiere decir que aunque se han revelado muchas verdades por medio de Jesucristo, Dios siempre va a aparecer con un carácter también misterioso, un carácter de misterio. Nunca vamos a abarcar la totalidad de lo que es Dios. Jesús ya nos reveló quién era el Padre, nos reveló el interior del mismo Dios, del cual Él conoce su intimidad, pero siempre Dios va a permanecer en lo misterioso. No podemos pretender abarcarlo todo. Toda esta inaccesibilidad de Dios no solamente tiene que ver con lo que Él es, con su esencia, ¿no? También tiene que ver con su presencia en el mundo, el misterio de sus caminos y de sus designios. Recordemos, todo esto lo dice San Juan Crisóstomo. Miren que esto es importante, ¿no? Nosotros a veces estamos muy preocupados por lo que va a venir. Estamos preocupados por querer saber qué nos deparará. Y por eso ahora último se habla mucho del destino. Queremos saber el futuro, las predicciones. Y hay muchas otras ramas por ahí y propuestas que, que le quieren ofrecer eso a las personas. ¿Sí? Querernos dar a conocer qué es lo que viene, qué nos pasará, cómo terminará todo. Hay una gran preocupación por el final del mundo, por cuánto llegará. Hay muchos momentos en los que se ha dicho que ya llega el fin, que nos preparemos, ¿no? Y hay incluso algunas religiones que, que, que enfatizan mucho en esto. Pero miren que San Juan Crisóstomo ya nos dice, inclusive, Dios sigue siendo tan misterioso que hasta en su proceder en nuestra realidad y en nuestra vida es desconocido. No podemos pretender querer saber todo lo que Dios va a realizar y hacer aquí en nuestra realidad, ni los motivos ni el por qué. Dios va obrando, ¿sí? Según su voluntad, pero el saber cómo lo va a hacer y el por qué lo va a hacer, hay veces escapa de nuestro conocimiento. Eso nos dirá San Juan Crisóstomo. Es decir, que es un Dios que se sigue revelando en los acontecimientos de nuestra vida, pero que en ocasiones nos va a ser imposible conocer cómo va a obrar Él. San Agustín va a hablar también y va a utilizar un concepto que ya lo citábamos en el Evangelio de Juan, ¿no? Él va a decir que Cristo es quien testimonia al Padre, ¿sí? Jesús ha venido a dar testimonio del Padre. San Agustín nos va a decir que la revelación no es la comunicación de una verdad abstracta. ¿Sí? La revelación no es que nos van a venir a decir definiciones y contextos que no podamos comprender. No, la revelación es un hecho para nuestra salvación, un hecho salvífico
que está vinculado con el tiempo, en nuestra historia, eso lo hemos repetido muchas veces. Y la revelación fue un proceso que se inició en el Antiguo Testamento y tuvo plenitud en la encarnación. Nos lo dice San Agustín nuevamente, nos lo recalca. A Dios nadie le vio jamás. Lo que conocemos acerca de la vida íntima de Dios lo sabemos por el testimonio de Cristo su Hijo. Nos lo dice San Agustín y lo reafirma. El Hijo de Dios se encarnó para permitir al hombre la visión de Dios. El Hijo que está en el seno paterno manifestó al Padre a los hombres. Cristo es quien revela a Dios. La máxima, la definitiva revelación se dio en Jesucristo. En Jesucristo. No va a haber mayor revelación que eso. Jesucristo, habiendo estado con el Padre, el Hijo, habiendo permanecido en el seno del Padre, viene a mostrarnos quién es el Padre. Pensemos un poquito en eso y nos vamos a dar cuenta que entonces no va a haber nada ni nadie que nos muestre de una manera más grande y más perfecta al Padre que el mismo Jesucristo. ¿Qué podemos concluir pues de todas estas situaciones que hemos ido nombrando? Primero que la revelación es un tema que siempre ha estado presente en los escritos de los padres. Es una preocupación de ellos y que ocupa un puesto importante en su reflexión, en su profundización. Y ellos siempre van a afirmar que Cristo revela al Padre y que lo conocemos a Él, conocemos al Padre por medio de su Hijo revelado en Jesucristo. Los padres también afirmaron que aunque Dios se revele, Él va a estar por encima de cualquier definición y de cualquier comprensión. A eso hacíamos referencia ahora con que Dios sigue siendo trascendente y permaneciendo en lo oculto, porque hacemos muchas analogías y comparaciones, pero Dios escapa a nuestra razón, incluso a nuestras definiciones. Los padres insistieron mucho también en el carácter procesual de la revelación. Entonces, por medio de un plan de salvación y de una serie de acontecimientos, entonces Dios se va mostrando y la humanidad va comprendiendo también aquello que Dios le va revelando. Ha sido un proceso que viene desde el Antiguo Testamento y se hace plenitud en la encarnación en el Nuevo. Ha sido un proceso. Muy bien, ahora vamos a citar aquí, vamos a hacer referencia un poco a la Edad Media, si vamos avanzando un poquito allí. Y vamos a referirnos un poco, a citar a Santo Tomás, que fue importante también y nos aporta algo en la revelación. Nos viene a confirmar definiciones que ya hemos dicho. Nos va a decir, por ejemplo, que la revelación es un hecho libre de Dios. Es una acción que manifiesta al hombre una serie de verdades que son necesarias para nuestra salvación. Vuelve a decirnos que la revelación es la comunicación de aquel Dios que se quiere dar a conocer y que quiere que nos salvemos, quiere que tú te salves, por eso Él se da a conocer y a conocer una serie de verdades. ¿Por qué? Porque Dios, queriéndose manifestar a los hombres, se quiso revestir de carne, dice Santo Tomás. Mire qué bonito. Dios, queriéndose manifestar a los hombres, se reviste de carne en el tiempo, en la historia. Entonces, por medio de la carne que tomó, el verbo habló y nosotros lo escuchamos. Por eso estamos aquí, ¿no? Lo hemos escuchado porque el verbo, el Hijo se revela, habla, nosotros lo escuchamos. Cristo, por su humanidad, es el camino entonces para llegar a la verdad. Él dio testimonio de la verdad. Nadie entonces puede manifestar mejor que Él a la verdad. Él es la luz y la verdad. Entonces, miren, es Jesús la revelación definitiva. Esto lo vuelve y lo reafirma Santo Tomás.
Y él también nos vuelve a decir que esto no se realizó inmediatamente, sino que fue por etapas, ¿sí? Y nos nombra algunas, ¿sí? Nos nombra un primer momento, el cual fue cuando se reveló a Abraham, luego cuando se revela a Moisés, y luego cuando esa revelación se hace en la plenitud de los tiempos a través de Jesucristo. Para terminar esta sección, vamos a hablar de un tema que es la reforma protestante, porque la reforma protestante va a poner en cuestionamiento uno de los tres pilares de nuestra iglesia, y es la tradición. La tradición. Esos tres pilares ya los vamos también a profundizar. Recordemos, tradición, escritura y magisterio. Son los tres pilares en los cuales se basa nuestra fe. Pero entonces la tradición, que luego se va a ver manifestada también en el magisterio, o se va a ser puesta en duda por medio de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque Martín Lutero va a decir lo siguiente, que el centro de la vida de la iglesia debe ser la Sagrada Escritura, ¿sí? Porque esta fue divinamente inspirada por Dios. La Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Para él era más importante la Biblia que la misma tradición, cuya expresión, como lo decía ahora, son los documentos de la iglesia, el magisterio, los decretos, los concilios. ¿Y esto por qué se da? Porque hay una pequeña confusión. Lutero identificó la tradición, ¿sí?, con T mayúscula, tradición, la tradición apostólica, la confundió, la identificó con las tradiciones eclesiásticas de origen humano. Una cosa es la tradición, otra cosa muy distinta son las tradiciones eclesiásticas. Y esto lo vamos a profundizar en la siguiente sección y los invito también para que investiguemos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre tradición y tradiciones eclesiásticas? Y bueno, al final lo vamos a, eso que investiguemos, lo vamos a colocar en una página. ¿Esto les parece bien? Él rechazó la tradición de la iglesia no porque viniera de Roma o porque viniera del Papa, sino porque tenía al hombre, él lo definía al hombre pecador, como el autor. O sea, para Martín Lutero, el centro entonces ya no es Dios, ya no es su revelación divina en la Sagrada Escritura, sino el hombre pecador. Para Lutero, optar por la Escritura era optar por Dios. Poner en el centro de la fe la tradición era seguir entonces el camino propuesto por los hombres pecadores. Entonces, para Lutero, solo basta la Escritura. Porque es por medio de esta en la cual podemos encontrar a Cristo, que es quien salva. Y él afirmaba lo siguiente: si los cristianos aceptan la tradición como principio de revelación, se someten a una instancia humana. Y la consecuencia de eso era perder la salvación, era no estar salvos y continuar entonces en el pecado. Entonces la reforma va a valorar mucho la escritura porque va a posibilitar a los creyentes unirse con Cristo. El hombre, para apropiarse de la salvación que Dios le comunica, necesita conocer lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Y estos hechos se encuentran testimoniados en la Biblia. Entonces, por tanto, la relación del creyente, de todos nosotros, con Dios se reduce a aceptar por medio de la fe el contenido de la Escritura. Solo basta la Escritura, solo Escritura. La lectura del texto sagrado permite al creyente comulgar con Dios. Nada de tradición, ¿sí?, nada de lo que viene de los apóstoles, solo Escritura. ¿Qué opinan de eso? Ahí les dejo esa inquietud. Entonces los invito para que en esta ocasión vamos a hacer lo siguiente. Y aquí ya con esto terminamos, porque este cuestionamiento acerca de la tradición hecho por Martín Lutero nos va a servir
para aclarar todo esto en la siguiente sección. Entonces los invito para que en media página, ¿sí? Entonces copiemos lo que más nos llamó la atención de esta sección. Luego de eso, los invito para que investiguemos la definición de tradición, tradición apostólica y tradiciones eclesiásticas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Y eso lo vamos a copiar en una página. Y también les voy a dejar un texto para que profundicemos en lo que hemos hablado en este día. Dios los bendiga, que se encuentren muy bien. Bendiciones para todos.